El motor Fire 1000 es el primero de una nueva generación de motores Fiat Auto en la categoría de cilindrada en torno a los 1000 centímetros cúbicos. Motor extremadamente avanzado en la selección proyectativa y en las técnicas de experimentación que lo han hecho posible, alcanzando el objetivo de peso reducido, altos rendimientos y bajos consumos específicos. La denominación Fire 1000 tiene una referencia directa a los sistemas de producción automáticos y altamente robotizados que representan uno de los elementos más interesantes del nuevo motor. Fire sintetiza las iniciales de Fully Integrated Robotized Engine. El Fire 1000 nace de selecciones efectuadas conjuntamente y sobre el plano del diseño y de la concepción entre los técnicos de proyectación del motor, los técnicos que han definido la modalidad de realización en producción y, por primera vez, los técnicos del centro estilo Fiat. Se puede decir, por tanto, que el Fire 1000 es el fruto de un trabajo totalmente integrado. Veamos más de cerca las características. Cilindrada 999 centímetros cúbicos. Diámetro y carrera 70 por 64,9 milímetros, motor supercuadrado. Relación de compresión 9,8 a 1. 4 cilindros en línea. Refrigeración por agua. Cigüeñal con 5 soportes de bancada. Distribución del tipo a árbol de levas en cabeza, mandado por correa dentada. Los puntos fuertes del motor Fire 1000 y los aspectos más relevantes de su proyecto se pueden resumir así. Sofisticación tecnológica en fase de proyecto y de experimentación. Número limitado de componentes. Son solo 273 contra, por ejemplo, los 368 del motor 1050 del 127. Así se ha alcanzado una esencialidad absoluta. Tales características han sido posibles gracias a la adopción de mando de válvulas directo con eje de levas en cabeza arrastrado por correa dentada. Bomba de gasolina y distribuidor de encendido mandados directamente por el árbol de levas. Bomba de agua arrastrada por la correa de la distribución e integrada en el bloque en el cual, directamente por fusión, está practicado su cárter. Otro ejemplo significativo de componentes integrados es la tapa anterior del cigüeñal, en el cual están reagrupados 5 órganos. La toma en el cárter del aceite lubricante. La bomba de aceite del tipo adentado interno. El soporte filtro de aceite. El transmisor de insuficiente presión aceite. Y la válvula de regulación de la presión de aceite. La válvula de regulación de la presión de aceite está practicada directamente durante la fundición. La imagen muestra ahora el soporte del filtro de aceite. En color más claro se pueden ver los conductos que llevan el aceite a la bomba, al filtro y sucesivamente al canal del bloque.
La bomba del aceite, muy simple, está realizada con 2 engranajes y una placa de cierre. El cartucho del filtro aceite se rosca directamente en la zona que se muestra. Otros puntos fuertes del Firemill consisten en compactibilidad de dimensiones, peso muy reducido, gran solidez. Destinado por la necesidad de encontrarse situado en el alojamiento motor de diversos modelos de vehículos, con sistemación transversal y cambio en línea, el Firemill permite, gracias a las mínimas dimensiones de impedimento, una extraordinaria accesibilidad. Es el motor más ligero de su categoría, 69 kilos. Este resultado, unido a la máxima garantía de duración y de solidez, ha sido posible por la nueva tecnología de cálculo estructural del diseño automático. Las prestaciones resultan del todo relevantes. La potencia máxima es de 45 caballos, decididamente buena para su categoría y en particular por el hecho de que tal potencia es obtenida a 5.000 revoluciones por minuto solamente, contra las 5.600, 5.800 revoluciones por minuto de los otros motores de la categoría. Todo esto en ventaja de los consumos y de la rumorosidad de marcha. El par máximo es particularmente alto, 8,2 kilómetros a solo 2.750 revoluciones por minuto, con una andadura excepcional. La elasticidad de marcha que se deriva, especialmente a los regímenes bajos y medios, es tal que puede compararse con toda tranquilidad con motores de cilindrada superior. El consumo específico es particularmente bajo. La elasticidad excepcional del Firemill le hace posible la utilización con relaciones de transmisión relativamente largas. Esto, naturalmente, sin penalizar las prestaciones y en ventaja, por el contrario, de los consumos. Estos se sitúan en una media por debajo del 10-15% respecto a los de los motores actuales de la misma categoría. Desde el punto de vista de la filosofía constructiva, el Firemill se caracteriza por soluciones que analizaremos en detalle. Diremos rápidamente que se ha hecho gran uso de fundiciones especiales. La fundición, en efecto, es un material fácilmente elaborable que permite buenos niveles de precisión y que ha experimentado en los últimos 2 años una gran evolución. Son de fundición el bloque con las tapas de bancada, el cigüeñal, las bielas, el árbol de distribución, el colector de escape, el volante, los segmentos de los pistones, las guías de válvulas. Gran parte del mérito del peso excepcionalmente reducido del Firemill corresponde al bloque, que pesa solamente 18 kilos. Extremadamente interesante es la zona de los soportes de bancada, que están sujetos con las paredes del bloque mediante estructura a puente y no continua como en los otros motores. Esta solución ha permitido, además de aligerar la estructura manteniendo la máxima solidez, aislar en cierta medida el cigüeñal y sus vibraciones del resto de la estructura. Toda la elaboración del bloque asume como sistema de referencia la camisa del cilindro recabada de fusión. Los útiles especiales usados sobre la línea de elaboración tienen en efecto como punto de referencia el exterior de la camisa fundida.
Todo el bloque se centra sobre la camisa y no viceversa, como se viene realizando convencionalmente. La nueva concepción del bloque cilindros del motor Fire, caracterizado por la camisa cilindro no ligada a la estructura externa, aísla las camisas mismas de las consecuencias mecánicas del apriete de la culata. El diámetro y la circularidad de los cilindros resultan por tanto precisos y constantes en cualquier condición de solicitaciones mecánicas o térmicas. El cómputer determina el canal en el cual se introduce el tornillo de fijación de la culata. El canal está aplicado directamente sobre las paredes externas del bloque, no interfiriendo con la camisa del cilindro. En estas imágenes se evidencia que no existen contactos entre las camisas cilindros, los canales de los tornillos y la relativa pared externa del bloque. Esta solución ha permitido una significativa reducción de las cargas tangenciales de los segmentos, con un consiguiente mejoramiento del rendimiento mecánico. Ha consentido igualmente la reducción del desgaste y del consumo de aceite, así como una buena retención a los pasos de los gases de combustión. Un posterior ejemplo del cuidado puesto para evitar las deformaciones de tipo mecánico y conservar intactas las geometrías está constituido por la alineación de los tornillos de fijación culata y de los tornillos de fijación de las tapas de bancada. Solución esta que evita sobreponer a flexión las paredes vecinas. Otro tanto de cuidado ha sido puesto para evitar las deformaciones de tipo térmico. La camisa del agua de refrigeración tiene una forma que no es constante ni continua, pero optimizada en los diversos puntos. Las dos paredes que contienen las camisas de agua en torno a los cilindros son limitadas a las zonas de deslizamiento de los anillos del pistón antes de proseguir por toda la longitud del cilindro. Los espesores de las paredes en fundición no superan los 4 milímetros. Sobre la prolongación del plano de apoyo de la culata están estampadas las siglas de reconocimiento del motor. El alojamiento de la bomba de agua está practicado directamente sobre el bloque. Las camisas cilindros pueden ser mayoradas en 4 décimas. Sobre el bloque están reflejadas las letras distintivas de la clase de pertenencia de las camisas cilindros. Veamos ahora cómo se efectúa en producción el control de las camisas y el montaje sobre el bloque de los cojinetes de bancada y del cigüeñal. Las superficies internas de las camisas son controladas e inspeccionadas con dispositivos láser. Las camisas mismas son seguidamente inspeccionadas a fin de controlar que la escabrosidad interna sea adherente a la prevista en fase de proyecto. Tal operación es efectuada sobre el 100% de los motores producidos. En este punto, el bloque es autorizado a proseguir a lo largo de la línea de montaje. El bloque es seguidamente depositado en un apropiado palé para el traspaso a las operaciones de montaje sucesivas. Durante el traslado, el bloque es reconocido por un dispositivo electrónico y, más tarde, fijado a un robot que procede a su volteo para el montaje de los cojinetes. Tal operación está completamente automatizada. El robot coloca en su alojamiento 4 de los cojinetes. Recordemos que el cigüeñal es del tipo A5 soportes de bancada. El bloque es llevado después a la correspondiente estación sucesiva, donde las operaciones serán completadas. He aquí el brazo del robot con el cojinete central que lleva los anillos axiales del cigüeñal. La operación de montaje, muy delicada,
ha sido hecha posible por una particular destreza de diseño. Después es colocado el cigüeñal. Más tarde son rociados de aceite algunos conductos, en forma tal que puede pasarse a la lubricación preliminar del cigüeñal en la estación sucesiva. Al cigüeñal mismo le son imprimidas algunas rotaciones para favorecer una primera lubricación. Se pasa finalmente a la colocación de las tapas de bancada. Gracias a particulares estudios matemáticos, ha sido optimizado el cigüeñal, en particular en lo que respecta al peso, que ha sido contenido en 5,93 kilogramos. Examinemos los conductos de lubricación. En los cigüeñales convencionales, los taladros de tales conductos se cruzan a 90 grados y requieren el empleo de tapones apropiados para contener el aceite en el interior de los propios conductos. Los conductos de lubricación del Fire Mill, por el contrario, son practicados con taladros diagonales que comunican entre ellos las muñequillas del cigüeñal. Este sistema ha permitido obtener un cigüeñal extremadamente robusto con una lubricación absolutamente correcta en todas las fases de funcionamiento. Una construcción muy simple y seguramente más fiable. Todas las muñequillas, en su extremidad, son elaboradas primero con eliminación de virutas y después con torneado. Esto confiere al cigüeñal particular robustez. No es por tanto precisa ninguna operación de torneado de la extremidad en sede asistencial. El cigüeñal ha sido sometido a severísimas pruebas de fatiga flexional que han sido superadas brillantemente. Las imágenes al ralentí evidencian la amplitud de las oscilaciones que representan condiciones 100 veces más gravosas que las del práctico empleo cotidiano. Los cojinetes de bancada, realizados con una acanaladura y dos taladros para el paso del aceite, son perfectamente intercambiables entre ellos. Excepción hecha del central superior, fijado al bloque, que integra los semianillos axiales. Los cojinetes de biela se presentan lisos y son intercambiables entre sí. El manual asistencial refiere los valores de las normales minoraciones y de los correctos juegos de montaje. El acoplamiento del bulón con el pie de biela es realizado con interferencia, mientras el acoplamiento bulón-pistón es del tipo flotante. El cárter aceite motor y la bomba de agua son montados sin juntas. La estanqueidad de estos particulares está asegurada por un cordón de sigilante de silicona que debe ser aplicado según una metodología precisa. Después de haber limpiado cuidadosamente la superficie de contacto, se pasa a aplicar de modo uniforme y continuo un cordón de sigilante de un diámetro aproximado de 2,5 a 3 milímetros. Teniendo cuidado de unir la parte terminal con la inicial del cordón. Una vez efectuado el montaje, se debe esperar al menos 1 hora antes de restablecer los niveles.
Una particular atención ha sido dedicada a un elemento importantísimo para obtener las características funcionales: la culata del motor. La culata está realizada enteramente en aleación ligera y en una pieza única. Es hueca en la parte superior en torno a un bloque central que contiene los muelles de las válvulas, los empujadores y los soportes del árbol de levas. Esta solución ha sido posible por la disposición a ejes paralelos y todos contenidos en el mismo plano de las válvulas de admisión y escape. Otra particularidad de esta culata está constituida por el sistema de lubricación. Este consiste en un tubo de acero fijado con racores flotantes sobre los extremos para la lubricación de los soportes del árbol de levas. A lo largo del eje de dicho tubo están practicados 4 agujeritos calibrados que sirven para rociar directamente de aceite todas las superficies de rozamiento de las levas y de los empujadores. Pasemos ahora a la parte baja de la culata, parte importantísima donde están situadas las cámaras de combustión. La combustión del Firemill ha sido analizada a nivel preliminar mediante monocilindros transparentes. El acceso óptico a la cámara de combustión ha permitido fotografiar el avance del frente de llama cotejándolo con el ciclo de presiones. El análisis de los fotogramas de la combustión ha permitido conocer si ésta se efectúa homogéneamente, si la bujía está colocada de forma óptima y si no existen problemas de cara al fenómeno de la detonación. Los fotogramas que vemos muestran también la activa mezcolanza de la mezcla operada por la alta turbulencia propia de esta cámara. Cada fotograma tiene un intervalo con respecto al anterior de 1 milésima de segundo. Las culatas que se han experimentado para la determinación de la cámara de combustión óptima del Firemill son: culata con cámara Heron, cámara Nye, cámara Bathtub a doble y simple encendido. La elección ha recaído en la cámara Bathtub. Esta, con respecto a las otras, presenta un grado óptimo de turbulencia que le es proporcionado por las amplias áreas de squish. Además, el pistón plano, característico de esta cámara, a diferencia del de la cámara Heron, no presenta problemas de solicitaciones térmicas. Gracias a la buena solicitud octánica de la cámara Bathtub, se ha podido alcanzar una relación de compresión de 9,8 de total seguridad. La elección de esta cámara está alentada por el hecho de que, ni aun con la aplicación del doble encendido, ha sido posible obtener mejores resultados. Tal dato demuestra que en el motor Firemill se ha alcanzado un nivel de velocidad de combustión óptimo, por encima del cual no se ven mejoras. Las cámaras de combustión se obtienen mediante fusión. La tolerancia alcanzada por el proceso adoptado no requiere ninguna elaboración mecánica adicional. La extrema precisión con la que se han fundido las cámaras permite un desnivel entre una cámara y la adyacente limitado entre 2 planos distantes entre sí como máximo de 0,2 milímetros. De cualquier modo, antes de la elaboración final, el dispositivo electrónico que vemos en el esquema procede a sondear directamente la profundidad de cada una de las cámaras. Seguidamente, se calculan los valores leídos y se saca la media. El valor medio es asumido como referencia para la elaboración sucesiva que se efectúa con la culata a fresar que vemos en imagen a la izquierda.
Este tipo de elaboración permite obtener cámaras de combustión cuya diferencia está limitada dentro del 1,1%. Tal identidad, que roza los límites de la precisión absoluta, se mantiene para todos los motores fabricados. Un refinamiento de elaboración y una precisión que se convierten en excepcionales en función del hecho de que se fabrica un Fire 1000 cada 20 segundos. Todo ello, unido a la optimización de la carburación y de las leyes de encendido, ha permitido el excepcional resultado alcanzado en términos de relación de compresión. La culata presenta algunas otras particularidades. Se trata de una culata de flujo cruzado en la que el conducto de admisión, a la derecha, ha sido optimizado en todas sus secciones de forma que garantice una elevada velocidad de aflujo de la mezcla aspirada. El conducto de escape, a la izquierda, presenta también secciones optimizadas con el fin de reducir al mínimo la resistencia al escape de los gases. Las características de flujo cruzado de elevadísima turbulencia con amplias áreas de squish permiten un funcionamiento particularmente bueno a bajas y medias cargas del motor. Como es bien sabido, la funcionalidad de la cámara de combustión está condicionada también por el buen diseño del colector de admisión. Tal pieza se ha optimizado bajo el perfil fluidodinámico de forma que garantice una constante repartición de la mezcla en los 4 cilindros y, consiguientemente, elevadas dotes de par a regímenes bajos. Toda el área de calentamiento del colector resulta particularmente amplia. En la parte inferior del colector se han practicado acanaladuras cuyo cometido consiste en dirigir la gasolina en estado líquido, es decir, durante el funcionamiento en frío. No solamente en el campo de la proyectación y de la elaboración mecánica, el motor Fire 1000 representa una meta tecnológica de verdadera vanguardia. También en el campo de la fusión, sea de aluminio o de fundición, se han adoptado procedimientos totalmente innovativos con el objeto de obtener coladas de la máxima precisión que permitan conseguir piezas mecánicas mejores y con tiempos de elaboración reducidos al mínimo. Como vemos, todas las fases del proceso se han automatizado, incluso las más difíciles y tradicionalmente más fatigosas para el operario. Un ejemplo particularmente significativo está constituido por el procedimiento de fusión del colector, que se inicia descomponiendo la pieza a fabricar en tantas porciones como son necesarias para poderlas estampar fácilmente. El número de porciones dependerá de la complejidad del diseño. El material utilizado para estampar estas porciones es poliestirol expanso, que se inyecta automáticamente en un molde. En el caso del colector de admisión del Fire 1000, las porciones son 3 y comprenden también el canal de colada. Cuidadosos controles dimensionales garantizan un absoluto respeto de las exigencias del proyectista. Las 3 porciones se ensamblan automáticamente mediante encolado. El colector en poliestirol así obtenido se ensambla con otros de modo que forme un racimo. Un robot procede sucesivamente al pintado por inmersión de este racimo. Esta operación de pintado es una de las operaciones clave de todo el proceso, como se comprenderá durante la operación de la colada. El robot, tras la inmersión, hace girar el racimo hasta que el exceso de pintura que tendería a acumularse en las cavidades se elimina.
Seguidamente, el racimo se transfiere a la máquina de colada. Otro robot procede a la introducción delicada y precisa del racimo en un contenedor cilíndrico. Sigue la introducción de arena normal de fundición, que, por efecto de vibraciones de frecuencia, intensidad y direccionalidad largamente experimentadas, se hace deslizar al interior, incluso en las más pequeñas cavidades, y se sitúa totalmente en torno a las formas del poliestirol. La colada es completamente automática. Durante esta operación se observan llamas. Es el poliestirol que se volatiliza y es sustituido por el metal. En esta fase, la pintura juega su papel fundamental, impidiendo a la arena que caiga al interior del metal aún líquido. Sigue una fase de enfriamiento. Y se llega a la estación de desmoldeo, en donde un manipulador aferra el racimo mientras la arena es reciclada. Un robot aferra ahora el racimo. Lo sacude, eliminando así la arena residual de las cavidades. Lo sumerge en agua para enfriar ulteriormente la colada y provocar la separación de la pintura. Y seguidamente lo transfiere a acabado. Como se ha visto, la posibilidad de dividir la pieza en muchas porciones, de las cuales cada una puede estamparse aparte, hace que puedan eliminarse todos los desechos, reduciendo de esta forma las rebabas. Y se da al proyectista la posibilidad de introducir en el diseño cavidades y orificios allí en donde son necesarios. Se produce, por consiguiente, una economía de material, se reduce el peso de la pieza y se reducen notablemente las operaciones de elaboración sucesivas. La junta de la culata es del tipo Astadur, apretada de forma definitiva desde la fase de ensamblaje en producción del motor. Las referencias para la correcta puesta en fase del motor se encuentran sobre polea del árbol de la distribución, polea del cigüeñal, volante del motor. Posicionados sobre la culata y mandados directamente por el árbol de levas están el distribuidor de encendido y la bomba de gasolina, específica para el motor. La calidad de los platillos de regulación y sobre todo de los asientos de las válvulas excluye todo tipo de desgaste. Ahora que tenemos casi completado nuestro motor, podemos ver el circuito de lubricación completo. El aceite sacado del cárter mediante el dispositivo de aspiración llega a la bomba de aceite. La parte en exceso se descarga directamente en el cárter. El aceite es enviado al filtro y seguidamente al canal principal del bloque. De aquí parten los conductos que llevan el aceite para lubricar los soportes de bancada y de biela. Los órganos superiores se lubrican a través de un solo conducto vertical completado por una pequeña tubería de acero que reparte el aceite a los soportes del árbol de la distribución, a los empujadores
y a las levas. El retorno al cárter se produce por gravedad a través de 6 orificios practicados en la parte inferior de la culata. La capacidad total de la instalación, incluidos filtro y tuberías, es de 3,45 kilogramos. La importancia del circuito de refrigeración se ha tenido muy particularmente en cuenta en el Fire Mill con la racionalización de todos los componentes del propio circuito. Con el fin de reducir el tiempo de calentamiento de la mezcla, warm-up, el circuito de refrigeración se ha realizado de forma tal que, con termostato cerrado, el líquido de refrigeración pase directamente desde el motor a la bomba de agua, atravesando únicamente el colector de admisión que se calienta en breve tiempo. El termostato, fijado en la parte posterior de la culata, comienza a abrirse con temperaturas del líquido de refrigeración superiores a los 85 grados centígrados para alcanzar la máxima apertura a los 100 grados centígrados. No nos queda ahora nada más que dar una ojeada al circuito de alimentación del carburante aire y al sistema de encendido. El carburador es un monocuerpo Weber de la serie TLF, de concepción completamente nueva. Su primera característica consiste en estar fijado sobre el colector de admisión con tornillos verticales que, atravesándolo por entero, hacen fácil su instalación. El carburador del Fire Mill está fabricado en aluminio. Robusto y fiable, presenta una resistencia a la corrosión elevadísima y puede funcionar, sin elaboraciones, también con mezcla de alcohol-gasolina. Está ya predispuesto para el montaje del cap-off y de otros dispositivos suplementarios. Se compone de 3 elementos: zócalo, cuerpo y tapa. Entre el zócalo y el cuerpo está interpuesta una junta. En el zócalo se encuentran la válvula de mariposa y el interceptador del mínimo. En el cuerpo, la bomba de aceleración con el correspondiente surtidor, el difusor, la cubeta y la válvula de plena potencia. Esta válvula, sensible a las variaciones de depresión existentes por debajo de la mariposa, enriquece convenientemente el título de la mezcla, favoreciendo el buen funcionamiento del motor en las fases de progresión y plena potencia. En la tapa están montados el dispositivo de arranque en frío de tipo manual con pulmón de desahogo, el flotador con la correspondiente válvula de aguja y todas aquellas piezas calibradas necesarias para la correcta dosificación de la mezcla, es decir, surtidores de máximo y mínimo, tornillo de freno de aire y correspondiente tubo emulsionador, y surtidor sobrealimentador para los regímenes altos. Vayamos al encendido. Si bien el motor puede montar el encendido de tipo tradicional, el Fire Mill, en su versión inicial, monta el encendido electrónico Marelli de tipo inductivo breakerless. El distribuidor, con corrector de avance neumático, está alojado en la parte posterior de la culata y mandado directamente por el árbol de levas. También en esta instalación encontramos algunas novedades.
El módulo de potencia y la correspondiente placa de soporte está aplicado directamente sobre el cuerpo del distribuidor, con evidentes beneficios en términos de simplicidad constructiva. El proceso de innovación general ha interesado también las bujías, que aun siendo de dimensiones reducidas respecto de las anteriores, no han perdido nada en materia de fiabilidad. Por lo tanto, en caso de sustitución, se precisará una nueva llave de 5 octavos de pulgada en lugar de la que se utilizaba con anterioridad. Todo en el Firemill ha sido predispuesto para que las piezas sometidas a más fácil desgaste sean de la mejor calidad. Ello con la perspectiva de larga duración y mínimas intervenciones reparativas. En la eventualidad de que tales intervenciones se hicieran necesarias, el Firemill ofrece una accesibilidad extrema y una simplicidad de montaje que no tienen comparación. Efectivamente, la mayoría de los ensamblajes parciales de los grupos es del tipo foolproof. Tales ensamblajes no se pueden realizar de forma equivocada. Concluimos con estas imágenes de la modernísima factoría de Thermolite. Aquí se fabrica el Firemill, una obra ingente pensada para que el usuario pueda olvidarse de que tiene un motor bajo el capó.